Buenas tardes, Antonio, ¿cómo va todo? Hola, buenas tardes. Pues aquí estamos en este momento en pleno invierno meteorológico. Y Ah, dispuesto a responder de todo lo que quieras. no me hables de frío, Antonio, que yo soy alérgico a eso. Mira, déjame presentarte a nuestros radios oyentes. Hoy tenemos aquí con nosotros a Antonio Fernández López, que se ha dedicado durante su vida a la educación como docente, sobre todo a los menores de 6 años. Y ha dado muchos cursos para docentes por toda España sobre educación infantil. Entre sus libros se encuentran La semilla de los sueños, San Molondrón y otros relatos, nombre curioso, Cenizas, un rapto en Europa, Al cabo de la calle, Mi amigo el miedo y Surco grueso en el muro, entre otros. Óyeme, háblame es decir, de tus libros más recientes, qué significan para ti, y cómo es que tú, es decir, eh, trabajas con la educación infantil. Esa parte de mi vida, la de la educación infantil, yo creo que ha sido la más profunda y la más creativa que yo he podido vivir. Nunca en la vida he aprendido yo tanto como de los niños pequeños. Pero claro, en mis 60 y tantos años, pues me jubilé. Y entonces ahora me dedico de manera voluntaria a trabajar con discapacitados psíquicos. Tengo una asociación de discapacitados psíquicos y yo la presido, y así vamos en determinadas zonas de Granada, que es donde yo vivo, en el sur de España, pues dedicándonos, integrando estas personas al conjunto de la sociedad. Me preguntas sobre la publicación. Pues no sé si es la última, pero desde luego la más importante de mi vida, que yo sepa, es la primera que tú has dicho, que es un libro de poemas, La semilla de los sueños, que en realidad cualquier cosa que yo escriba de poesía siempre lo integraré en esa noción de la semilla de los sueños, porque pues es un poco pues como la siembra que cae en el campo, ¿no? De la semilla pues florece todo un armazón ideológico, sentimental, afectivo, etcétera. O sea, La semilla de los sueños es un poemario. Sí, señor. Y entonces... Y un poemario que no tiene fin. Ah, vaya, o sea, los vas agrandando. Justamente. Óyeme, déjame hacerte otra pregunta. Aquí tienes un título un poco curioso, San Molondrón y otros relatos. ¿Qué cosa es eso? Esto es una especie de delirio que yo tuve en un momento determinado. Son relatos. Y el que lleva título es uno de los relatos que se llama San Molondrón. San Molondrón es un nombre un poco esperpéntico, recordando a mi insigne Valle Inclán, pues en el que yo trato de exponer todo lo que significa el complejo de culpa de las personas y de cómo siempre llevamos un enorme peso de encima con nuestros complejos, nuestras dudas, nuestras contradicciones, nuestros fracasos y también nuestros éxitos. Y ese es una especie de santo en mi relato que va de puerta en puerta echándose en la espalda todas las deudas de todas las personas a las que va visitando, y le he llamado San Molondrón. Muy interesante.
Óyeme, eso de que se echen a las deudas, me haría falta que me tocara aquí por la puerta, ¿no? Ya te conté toda la serie de problemas en que estoy. Y hoy tengo otro que se llama Un rapto en Europa. Sí, es una novelita de amor que en un momento determinado, yo tengo 3 hijos, uno mayor y 2 niñas después, y entonces a mi hija Alba le dediqué ese libro, un poco parodiando su vivencia del viaje de estudios una vez que terminó el bachillerato. En realidad es una historia de amor adolescente que cuando lo leyó mi hija me dijo: este no es el viaje de estudios que yo hice, pero es el que me hubiera gustado hacer. Ah, eso es muy bueno. Óyeme, qué bien está eso. Y mi amigo el miedo, es un tipo sugestivo. ¿Ves? Esta es un poco mi deriva de la educación infantil, que es en realidad mi dedicación más profunda. Mi amigo el miedo es porque siempre el miedo es algo que queremos lejos, fuera, para otros, y nosotros no queremos entender del miedo, cuando realmente es el miedo el que nos hace vivir, el que nos salva, el que nos equilibra, el que nos va diciendo: por aquí sí puedes ir, por allí no. Y por tanto lo que necesitamos es familiarizarnos con el miedo, aprender a vivir con el miedo y no huir del miedo. Bueno, el miedo está en todas partes a veces. Claro, la educación infantil es muy interesante, ¿no? Yo nunca di clases en educación infantil, daba clases a la juventud, ¿no? A los adolescentes, ¿no? Es decir, ya en sus finales de sus secundarias, acabados de graduarse, etcétera, porque durante muchos años yo fui profesor en una escuela de idiomas para miembros del Departamento de Defensa, los que escuchan lo que estamos hablando. Allí había 54 idiomas, se daban aquella beca. Te estoy hablando finales de los 80, principios de los 90, un montón. O sea, una escuela de idiomas gigantesca. Claro, el español era uno de los que más se daba ahí porque, por supuesto, era uno de los que ellos más mandaban a escuchar, ¿no? Todos los problemas que dentro de América Latina. Y a mí me gustaba dar mucho clase, ¿no? Lo que, claro, allá estaba en un lugar bello, fotografías de eso, se llama Monterrey, California. A las mujeres les encantaba, pero ya a esa edad yo estaba bastante joven todavía y la verdad es que quería más acción neoyorquina o algo así, ¿no? Pero Monterrey, California, es una bahía gigantesca, y entonces en sí la ciudad de la que coge el nombre la bahía o viceversa está bien, muy tranquilita. Pues claro, es una ciudad donde existe una escuela gigantesca del Departamento de Defensa y todo es tranquilo y todo. Y claro, yo añoraba mis días en New York y volví para New York, pero ya el asma me estaba llevando muy intenso, ¿no? Pero bueno, a mí sí me gustaba mucho dar clases, no sé, es una gran satisfacción, ¿no? Entonces, pero óyeme, déjame hacerte otra pregunta. Surco grueso en el muro, ¿qué cosa es eso? Pues son mis primeros poemas en un momento determinado, de los poemas veinteañeros. En un momento determinado, un amigo impresor me dijo: recopílamelos y te los regalo.
Y entonces, pues yo ese es el surco grueso en el muro. ese es el primer libro que yo edité. Y de poemario. Ah, claro. Anterior a La semilla de los sueños. Justamente. Lo de La semilla de los sueños ha venido todo lo que ha venido después. Pero el primero le quise llamar Surco grueso en el muro. Okay. Y son primeros poemas. Bueno, pero oye, además de esas facetas tuyas de poeta y de, bueno, también es decir, de cuentista, novelista, tú en el ensayo, es decir, te desarrollas muy bien. Yo te conozco todo ese tipo de artículos que tú haces sobre nuestro mundo actual y son muy interesantes. Por eso es que decidí hacerte la entrevista, ¿no? Entonces, Claro. Entonces, esos artículos, pues bueno, a mí me agrada mucho leerlos porque son de nuestra actualidad siempre un poco decadente. Pero bueno, háblame algo de esos temáticas de esos artículos. Sí, verás, eso fue ya, digamos, una vez que la cuestión laboral yo la había concluido. Entonces me enfrenté con mis dos grandes pasiones. Una, leer, y otra, escribir. Entonces yo leo todo el día y de pronto me dediqué a construir un blog con una temática que empezó siendo de mi gran pasión por la educación infantil. Y los primeros años, esto empezaba en septiembre de 2010, empecé el blog. Y entonces los primeros años los he dedicado a educación infantil, precisamente, a reflexiones sobre educación infantil, mis experiencias, mis aprendizajes, los contactos con los compañeros. Es que la educación infantil ha sido en mi docencia. Yo empecé dirigiendo un colegio bilingüe, pero cuando me enfrenté con la educación infantil dije, aquí hay tomate. Ya me quedé ahí, para siempre. Digo esto porque luego vino de pronto el coronavirus y entonces me pareció oportuno centrar en reflexiones, en grandezas y miserias de cómo pasamos el coronavirus, y esa es la parte que tú estás conociendo. Eso es lo que yo hago ahora. Ahora lo que hago son reflexiones sobre lo que va aconteciendo con el tema del coronavirus, que es una de tantas miserias como tenemos en el mundo. La gran miseria que es el hambre, por ejemplo, nadie la pone de coronavirus, pero mira por dónde, pues el coronavirus ahora se ha puesto de moda para inflarle los bolsillos a la farmacéutica Pfizer y a otras cuantas por el estilo. Que yo estoy completamente a favor de las vacunas, por supuesto, y creo que es la mejor medicina posible, pero no cabe duda de que esta farmacéutica, por ejemplo, pues francamente la hemos puesto a punto entre todo el mundo, porque componer y liberalizar la marca pues ya tendríamos vacunas para el mundo entero y no estaríamos como estamos, con medio mundo con el 25% de la vacunación. Bueno, hay mucha gente que son reacios a las vacunas y eso no es de culpa de la farmacéutica, es culpa del cerebro de muchos, ¿no? Sobre todo en tu país, sobre todo ahí sí, donde tú vives, pues es verdad. Aquí en España es muchísimo menos. En España no llegan al 10% los que se niegan a la vacunación, mientras que en tu país ya sabemos que es casi la mitad. No, yo tengo incluso amigos que le dio
el coronavirus a él y a la mujer. Fiebres de 39, 40 grados, como 2 semanas. Pero bueno, terminaron, le dio el corazón. Y después de eso no se dio ninguna vacuna que pudiera, para asegurarse que no volviera la cosa, ¿no? No, que yo no me voy a vacunar. Y así es, gente que no te creas tú que son es decir, de poco nivel cultural, sino gente profesionales. Es verdad. Pero bueno, entonces, eso es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, ¿no? Es cierto. Y ahora, es decir, me recuerdo, tú sabes que estaba viendo la otra noticia el otro día, la foto del médico en Wuhan que descubrió el coronavirus. Tú sabes que el gobierno chino le cayó arriba porque no quería que eso se propagara ahí, y él lo propagó para el mundo, ¿no? De que eso había salido por allí. Sin embargo, en febrero del 2020 murió por el coronavirus. Entonces, pero bueno, fue el que lo descubrió. El nombre no te lo puedo decir porque era un nombre eso medio chino, tú sabes. Pero bueno, lamentablemente es así. Óyeme, Antonio, me ha agradado mucho tu serie de explicaciones, es decir, esperamos continuar en contacto, siempre invitado es decir, a Creatividad Internacional. Y si tienes algo más para decirle a nuestros radio oyentes. Pues hombre, ya que me lo pones así tan en la mano, pues te diré que hace pocos días, o quizá un mes, me encontré con la sorpresa de que probablemente el mayor antivacuna que existe en tu país, que mira por dónde se llama Donald Trump, me encontré recibiendo la tercera dosis, que es la que más protege. Y mira por dónde el contexto que tenía alrededor mirando, lo estuvieron abucheando. Yo puedo estar de acuerdo en lo que tú dices. Efectivamente, hay personas que consideran que la vacuna no merece la pena y tal y cual. Pero este hombre, dado donde ha estado en los 4 años anteriores, y ojalá no vuelva, pues precisamente se rió de todo el asunto siempre y cuando él pudiera estar bien resuelto. Así es que con eso yo te agradezco esta entrevista y desde luego las que tú consideres siempre me tendrás. Bueno, la última señalación es muy interesante. Entonces, pero bueno, nosotros por suerte estamos vivos todavía, que eso es mucho. Hasta la próxima, Antonio, nos mantenemos en contacto. Salud. Igualmente, bye. Bye.